Está con nosotros justamente el senador del Movimiento al Socialismo, Milton Barón, con nosotros. Bienvenido, senador, un placer tenerlo en el programa. Priscila, buenas noches a usted. Saludar por su intermedio a la masiva audiencia del programa a lo largo y ancho del país. ¿Por qué el presidente hoy definió derogar dos artículos, el 137 y el 205, tan polémicos? Bueno, es un pedido que el presidente de nuestro estado ha formulado de manera escrita. Acá está la carta firmada, solicitando que el Parlamento Nacional derogue los artículos 205 y 137 del nuevo Código del Sistema Penal. Esto atendiendo la desesperación de la gente por falta de atención médica en sus afecciones de salud. Realmente muchos han estado postergados, sufriendo por este paro. Han habido inclusive algunos muertos y eso es de lamentar. Era una situación preocupante dada la cantidad de días de paro, por lo tanto, siempre precautelando el derecho a la salud, la vida de las bolivianas y los bolivianos y sobre todo de los más pobres que no tienen la posibilidad de ser atendidos en el sistema público, es que nuestro presidente ha tomado la decisión de pedir a la Asamblea la derogatoria de ambos artículos. Ahora, ¿dónde queda lo que decían las autoridades de la Asamblea Legislativa, que si se derogaba este artículo como se pedía desde un principio por parte de los médicos, se dejaba desprotegida a 10 millones de bolivianos, a toda esta gente? ¿Dónde queda esto? Mire, Priscila, son temas que habrá que verlo posteriormente. No hay que perder de vista que el nuevo Código del Sistema Penal sí tiene todavía 180 días para que entre en vigencia a partir de su publicación. Ese es el periodo de vacatio legis que se ha establecido. Por lo tanto, ese periodo seguramente servirá para ver qué es lo que se hace a continuación después de la abrogatoria de estos dos artículos que ciertamente han generado este paro y han sido los más polémicos y han reducido el debate de 681 artículos que contiene el Código del Sistema Penal simplemente a estos dos artículos, que son de los únicos que se ha hablado hasta el día de hoy. Sin embargo, el Código del Sistema Penal es una norma que busca acabar con la retardación de justicia porque ya no se van a suspender las audiencias, juez que no asiste a una audiencia o fiscal que no va es sancionado, es destituido de su cargo, incluso por retardación de justicia. Hay un artículo que establece una sanción penal con una privación de libertad de 2 a 6 años. Abogado que no vaya a las audiencias va a ser reemplazado por otros de defensa pública. El sistema es absolutamente oral a partir de ahora. Se incorpora tecnología a todo el procedimiento, se crea un nuevo modelo de gestión judicial. Usted desde su celular va a poder ver su causa, cuál es el estado, puede hacer el seguimiento. Es un código que busca acabar con la corrupción, que es otro de los grandes males de la justicia boliviana, porque ya no es un solo juez el que resuelve una causa, sino son varios, es un colegio de jueces que en las diferentes etapas del juicio intervienen por turno. Y lo más importante, que las decisiones en los diferentes procesos se toman en audiencias frente a las partes. Eso va a evitar que se den situaciones de corrupción. Pero además es un código también que busca con prioridad la reparación del daño a la víctima. No solo se trata de imponer penas, de llevar a la cárcel, no ese es el espíritu de llevar a la cárcel a la gente, sino sobre todo de reparar civilmente el daño que se ocasiona a las víctimas. Se desburocratiza los procedimientos, se simplifica los mismos y a partir de ello vamos a tener en adelante una justicia acorde a las expectativas de la ciudadanía boliviana. Permítame, por favor, senador, tengo una consulta a raíz de lo que he visto sobre las reacciones de la gente. Hay mucha confusión y usted, que es experto, nos puede explicar cuál es la diferencia en derogar y abrogar, por favor. Bueno, ¿qué es derogar? Derogar significa dejar sin efecto uno o varios artículos, que es lo que el día de mañana se va a hacer. ¿Ya?
Abrogar es dejar sin efecto toda una norma. Que eso es lo que está pidiendo el transporte pesado y algunos sectores. Bueno, hemos escuchado últimamente ese pedido de parte de la dirigencia del... un sector del transporte, porque tampoco es todo. Hay otras asociaciones con las que hemos sostenido reuniones, las cuales han comprendido el verdadero alcance del artículo 137 y han dado su conformidad. Pero, Priscila, plantear la abrogatoria del Código del Sistema Penal es una irracionalidad. No se puede tirar a la basura un trabajo de 3 años en el que han intervenido profesionales bolivianos que saben del derecho penal. Incluso hemos contado con el asesoramiento y con la revisión del texto normativo aprobado del propio Binder, que es una autoridad en materia de derecho penal internacional, es un doctrinario reconocidísimo en todo el mundo y sobre todo en América Latina. Por lo tanto, se ha invertido mucho esfuerzo humano, aunque no se ha gastado recursos económicos, porque este es un código del sistema penal Made in Bolivia, hecho por bolivianos, con asesoramiento, en este caso, de un profesional extranjero, pero, le digo, es una norma noble, con buenos propósitos, que, créame usted, una vez que entre en vigencia, cuando haya pasado 1 o 2 años, podremos evaluar, y estoy seguro que vamos a coincidir que esta ley aprobada va a ayudar a transformar positivamente la justicia en nuestro país. En este caso, en materia penal, que es la cara de la justicia, porque la mayor carga procesal que tenemos es precisamente en materia penal. Hay otros aspectos muy importantes, Priscila, como el hecho de que, por ejemplo, en este código se vuelve a lo que siempre debió ser la detención preventiva, una excepción, no la regla, como actualmente ocurre. Mire, del total de presos que hay en nuestro país, el 80% es gente que está detenida preventivamente y no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Por lo tanto, esta medida, la detención preventiva, a la luz del nuevo código, va a ser una situación excepcional, que en casos extremos únicamente se va a mandar a la cárcel sin que tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por lo tanto, ese es, por ejemplo, otro avance significativo que garantiza la presunción de inocencia de la gente y sobre todo nos va a ayudar a descongestionar, porque las cárceles en nuestro país están actualmente hacinadas. En fin, ojalá haya oportunidad, Priscila, de explicarle a la gente del contenido integral de esta norma, y en esa medida vamos a ir despejando dudas, susceptibilidades que lamentablemente se han generado a partir de distorsiones que algunos elementos de oposición han generado en la ciudadanía. Porque, reitero, o sea, no hemos hecho este código del sistema penal para dañar absolutamente a nadie, más al contrario, es un código del sistema penal que busca acabar con los males actuales de la justicia boliviana y sobre todo cuida la vida de usted, la mía y de todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos están viendo. ¿Por qué varios sectores sienten que esta norma no ha sido consensuada? ¿No se ha socializado con la gente? Priscila, mire, por ejemplo, esto se ha hecho con el Colegio Médico. Han habido 9 reuniones con los dirigentes nacionales departamentales. Ya, dejemos el Colegio Médico. ¿Otros sectores? Con el transporte también han habido reuniones. ¿Y por qué hay reacciones ahora? Bueno, eso es lo que no entendemos, Priscila. ¿Cómo es que un día se firma con la mano acuerdo, se consensúa y luego se borra con el codo? Bueno, hay dirigentes del transporte pesado que dicen que nunca los han convocado a socializar esta norma. Han habido, Priscila. Yo en un siguiente programa traeré también actas de esas reuniones que han habido con otros sectores, porque nosotros siempre tenemos el debido cuidado de consensuar previamente antes de aprobar normas, porque sabemos que están destinadas a la aplicación de todos y por tanto la opinión de la gente cuenta, y en esa medida nosotros siempre hacemos ese ejercicio previo y esta no ha sido la excepción. Hemos consensuado. El problema es que yo no sé por qué razones luego han terminado algunos sectores desconociendo esos acuerdos.
Senador, ¿se da cuenta que cuando comenzó todo este conflicto con el colegio médico y los acuerdos y demás, había un pedido sobre todo, y era un solo sector, que era el colegio médico, que pedía la derogación del artículo 205? Era uno de los pedidos. Y era solo ese sector el que se movilizó y comenzó todo. Y luego empezaron los otros sectores a reaccionar. ¿Se dejó crecer mucho el conflicto? Porque al final el resultado es el mismo. Priscila, yo debo admitir que de nuestra parte probablemente ha habido una falta de socialización una vez que se aprobó el código. Debimos haber explicado más a la gente el contenido, todos y cada uno de los artículos, pero también al mismo tiempo, Priscila, ha habido una actuación perversa de alguna gente que tiene claros objetivos políticos, que han distorsionado las cosas, han dicho mentiras como que, por ejemplo, la protesta social está criminalizada, cuando eso es absolutamente falso. Estamos hablando del artículo 294. 93 y 94, que también el presidente mandó a revisar. El 293 es de la conspiración y el 294... atribuirse los derechos del pueblo. Atribuirse los derechos del pueblo, que en resumidas cuentas es alzarse en armas, ¿no? Formar un grupo armado. Pero en la segunda parte de este artículo, Priscila, y lo vamos a leer textualmente para que la ciudadanía se dé cuenta de las mentiras que se dicen. Artículo 294. Atribuirse los derechos del pueblo. Parágrafo segundo. Las acciones de movilización social no constitutivas de las conductas descritas en el parágrafo precedente, que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional, no serán considerados como el atribuirse los derechos del pueblo. Más claro, agua, Priscila. La protesta social está garantizada por este código, porque la Constitución Política del Estado, o sea, da el derecho de protestar a la ciudadanía boliviana. El 293, que también mandó a revisar el presidente, sí, dice: la persona que, sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido, se alce públicamente y en abierta hostilidad para deponer a alguna servidora o servidor, empleada o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad, o trastornar o turbar el orden público, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y prestación de trabajo de utilidad pública. El segundo parágrafo dice: en caso de que las personas que incurrieron en la conducta del parágrafo 1 del presente artículo se sometieran al primer requerimiento de la autoridad pública sin haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden, solo serán sancionados los promotores o directores, a quienes se les aplicará la mitad de la sanción prevista. No es punible el alzamiento cuando se reclame por la contravención del orden constitucional o los derechos fundamentales. Pero para que se defina esto, ya tiene que haber una denuncia. Denuncia, tiene que haber un proceso en el que se presume la inocencia del encausado y todo aquello, es decir, o sea, todas las garantías están ahí, Priscila. Pero además esta figura de la sedición está en el Código Penal abrogado. ¿Pero qué decía el anterior? Que básicamente busca proteger y garantizar la seguridad interna del Estado, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que no existan situaciones en las que se trate de deponer autoridades legal y legítima, democráticamente elegidas, ¿no? Por ejemplo, tampoco. Digamos, algún caso para que podamos explicarle a la población que haya sucedido acá. Bueno, que por ejemplo a una autoridad electa, llámese parlamentario, por ejemplo, por citar un solo caso, se busque deponerlo de su cargo, ¿no es cierto? O sea, el pedir la renuncia de un parlamentario o de un alcalde ya entra en este artículo. No pedir, o sea, llevar actitudes violentas, protagonizar hechos extremos de presión que busquen deponer a una autoridad constitucional. ¿Qué es un hecho extremo? Bueno, generar una medida violenta, una medida que busque alejar a una autoridad de un cargo
que democráticamente ha sido elegida y constitucionalmente. Cuando me dice eso, por ejemplo, me pongo a pensar en alguna movilización donde hubo denuncias de corrupción contra alcaldes y fue a paros cívicos, se dio bloqueos, se dieron acciones violentas de ambas partes. ¿Estamos hablando de ese tipo de actitudes? De ninguna manera, Priscila, en el texto que usted ha leído y está acá en el parágrafo 3, no es punible el alzamiento cuando se reclame por la contravención del orden constitucional o los derechos fundamentales. ¿No? ¿En cuál de los dos está la denuncia de una corrupción? Hacer una movilización denunciando un hecho de corrupción es totalmente legal y legítimo, además, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas no... El pedir la renuncia de un alcalde también es legítimo, o sea, se puede. Siempre que sea por causas justificadas. O sea, si el alcalde cometió ilegalidades, se metió en corrupción, bueno, pues la gente tiene todo el derecho de pedir que se aleje del cargo, ¿no es cierto? De hecho, la corrupción es un delito que igualmente está penado y sancionado. Ahora, por ejemplo, Achacachi. Hacía referencia yo a este caso porque la policía dejó el lugar, hubo paro, bloqueos, ha tardado mucho tiempo en volver la policía a esta zona, se denunciaba corrupción por parte del alcalde. En esa figura, ¿cómo entra el Código Penal? ¿Se puede procesar a los dirigentes vecinales? Bueno, en todo caso, en el ejemplo que usted cita, la autoridad tiene que ir a proceso, ¿no es cierto? Y ahí verificarse la ¿Cuál? veracidad. ¿Hace referencia al alcalde? El alcalde, ¿no? Verificarse la veracidad de la denuncia, si evidentemente había o no corrupción. Porque la presunción de inocencia es para todos, Priscila. Para autoridades y, bueno, para ciudadanos también. ¿Pero al mismo tiempo se lo hubiera procesado también a los dirigentes vecinales con este nuevo código? Dependiendo del resultado del proceso al alcalde, ¿no es cierto? Si el alcalde sale inocente y no se demuestra nada, pues sí se podría iniciar el proceso al ciudadano, pero si caso contrario se prueba su culpabilidad, es una protesta absolutamente justificada, por lo tanto absolutamente legal también. Ahora, el Ministerio de Trabajo es quien define si una huelga es legal o ilegal, si ha seguido los procedimientos, ¿verdad? Por lo menos así funciona en la norma. Si el Ministerio de Trabajo dice esta huelga es ilegal, ¿ya esa movilización es ilegal? No, no es suficiente, Priscila. En todo caso, para constituir sedición tiene que haber una actitud violenta, ¿no? En esa medida se procede una acción penal, ¿no? Pero de lo contrario, tampoco es así, ¿no es cierto? Porque, reitero, o sea, la idea de este código, y eso quisiera entre paréntesis decírselo, este código, filosófica y doctrinalmente hablando, está dentro de la corriente del derecho penal humanizador. ¿Eso qué significa? Que no se trata de mandar a la cárcel a la gente, castigar. de castigar por doquier, no. Por eso es que le decía, o sea, lo que se busca principalmente es resarcir, es restaurar a la víctima. Si alguien es atropellada en la calle, que se le pague para que se cure. Si se le fractura una pierna, para que se restablezca en su salud. Y adicionalmente se le impondrá también una pena para que esa persona en lo sucesivo no vuelva a cometer ese tipo de hechos que dañan la vida, la integridad física del prójimo. Entonces, como le digo, o sea, este código busca descongestionar más bien las cárceles, pero hay conductas ya pues delincuenciales que no pueden quedar en la impunidad. Por ejemplo, Priscila, el asesinato a los niños está castigado con la máxima pena, 30 años sin derecho a indulto. O el feminicidio, lo propio, 30 años sin derecho a indulto. Entonces, esos crímenes graves, horrendos, las violaciones, castiga este código del sistema penal, pero no persigue a otra gente que tiene conductas adecuadas a una sociedad con reglas denominada estable. Senador, por favor, usted que conoce esto, ¿este código
puede pasar o someterse a un control de constitucionalidad. ¿Debería ser así? ¿Es el procedimiento? ¿O tiene que ser alguien que diga, bueno, yo quiero que este código pase un control constitucional? A raíz de que muchos sectores dicen que es inconstitucional. Priscila, toda norma es susceptible de un control de constitucionalidad. Bueno, los que están legitimados pueden plantear un recurso, una acción ante el Tribunal Constitucional y pedir que se haga ese control, ¿no es cierto? Y seguramente el Tribunal Constitucional en su momento dirá si es constitucional o no. Nosotros, Priscila, estamos convencidos de que este código es absolutamente constitucional. Precisamente lo primero que hacemos es ver que cada norma que aprobamos esté siempre en armonía con lo que manda la Constitución Política Pero se del puede Estado. hacer el control, eso es importante. Se puede hacer, si alguien desea plantearlo, pues está en todo su derecho. Bueno, yo le propongo que esta sea la primera de muchas entrevistas para ir conociendo el Código de Procedimiento Penal, porque es muy importante conocer cada uno de estos. Hoy día conversaba con Ramiro, mi compañero, y me hablaba de la bigamia también. Así que tengo varios temas que me gustaría que los podamos ampliar en una siguiente entrevista, senador. Va a ser un gusto, Priscila, tener la oportunidad de explicarle a la gente las bondades de esta norma, que implica un cambio cualitativamente importante para la administración de justicia en nuestro país. Y bueno, sobre el paro médico, como quiera que está la carta firmada del presidente. Mañana los han convocado ya, ¿no, verdad? Sí, ya ha llegado la nota a la Asamblea. Esta es la convocatoria para las 3 de la tarde del día de mañana para que sesione la comisión de la Asamblea que se tiene, que funciona en los recesos, para que trate la derogatoria de ambos artículos y la revisión del 293, el 294. Por lo tanto, yo creo que ya no hay justificativo alguno, Priscila, para que el paro médico continúe. Yo, en todo caso, en el cierre de la entrevista, aprovecho para recurrir a la sensibilidad, al compromiso con la vida, con la salud de los médicos, a que cumplan su juramento hipocrático. La gente está desesperada, necesita atención médica, hay cientos de cirugías postergadas, hay gente que ha fallecido y ojalá los médicos, las doctoras, reflexionen, depongan esta actitud radical, vuelvan a atender a sus pacientes y a partir de ello, pues, ya tenemos el pedido de derogatoria en los artículos, así procederá la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, creo que ya es tiempo de pacificar al país y yo creo que habrá oportunidad en adelante, luego de un desarme espiritual, en el que seguramente tendremos la oportunidad de explicar mejor el verdadero contenido del código y seguramente se despejarán muchas dudas que lamentablemente se han generado a partir de gente que ha hecho una campaña sistemática de boicot y de desinformación sobre esta norma. Sí, esa es la parte que nosotros autocríticamente asumimos, Priscila. Por eso le agradezco que me invite en una próxima oportunidad para seguir hablando y explicando el contenido del nuevo código que se ha aprobado. Va a ser un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches.